Ahora muchachos, en esta clase vamos a realizar nuestro ejemplo real de una simulación, o por lo menos hasta cierto punto del cronograma de la edificación. Listo, no completo, pero hasta cierto punto para poder realizarlo. Entonces, ya hemos visto las herramientas, ya hemos visto para qué sirve el timeliner, ¿cierto? Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es venir acá a la ficha de tareas y comenzar a crearlas. Voy a eliminar, listo, las que tengo. Voy a seleccionarlas y eliminarlas cada una de ellas. Y vamos a comenzar a crear primero nuestras tareas. Entonces, como nosotros vamos a hacer un proceso constructivo, vamos a tratar de dejar la arquitectura por fuera, ¿listo? Porque generalmente lo que tiene que ver con la parte de muros, ventanería, puertas, mobiliario, cielo raso, todos estos elementos se aplican al final, ¿listo? Ya de la construcción o en etapas avanzadas. Entonces vamos a enfocarnos más que todo primero en lo que tiene que ver con la parte estructural y con la parte de tuberías hidrosanitarias o aparatos hidrosanitarios. Bueno, aparatos no, de pronto solamente las cajas de inspección, pero es importante. Vamos a centrarnos en lo que es la parte hidrosanitaria, principalmente lo que es tuberías y la parte de nuestras conexiones, porque muchos de estos elementos van a ir embebidos en elementos en concreto. Entonces también es importante que, por ejemplo, antes de nosotros fundir una placa, ya estén puestas las tuberías de ellos, ¿cierto? Entonces, nosotros anteriormente recordemos que en el árbol de selección, listo, y en los conjuntos creamos por especialidad. Y si acá ingresamos, nosotros tenemos nuestra especialidad hidrosanitaria y estructura total. Vamos a seleccionar ambas y vamos a decirle en ocultar no seleccionados. Y estos son los elementos que nosotros vamos a tratar, los elementos que nosotros vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la parte de nuestra simulación, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, primero esta parte, ajustar un poco la vista para mostrar solamente la cuestión estructural de la parte hidrosanitaria y luego vamos a comenzar con las tareas. Entonces, ¿por qué podríamos comenzar en este cronograma? Por ejemplo, venimos acá, vamos a añadir un par de tareas, ya luego las modificamos. Y la primera tarea, ¿qué sería? La cimentación. Si la cimentación es muy grande de mi proyecto, pues la puedo partir en varias partes. Cimentación 1, cimentación 2, cimentación 3. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo crear lo que tiene que ver con la parte de cimentación 1 y luego mi cimentación 2 de la siguiente manera. Uy, perdón. Y luego mi cimentación 2. ¿Listo? Acá, importante cargar los elementos. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a seleccionar los elementos que van a ir con control en ese punto. ¿Listo? Recordemos que podemos hacerlo acá, podemos hacerlo con la ayuda de la ficha de selección con ayuda de la ficha de selección también de los conjuntos, de las propiedades, del árbol de selección. Entonces, muchas maneras, ¿listo? Ustedes simplemente usen la que más se les facilite. En este caso, como es la mitad de los elementos y son varios tipos, pues me parece un poco más fácil hacerlo en la 3D. Simplemente vamos movilizándonos, seleccionando lo que necesitemos y una vez ya hayamos seleccionado la mitad de las zapatas, la mitad de nuestros pedestales, llegamos y la arrastramos a la cimentación 1. Y ya sabemos que podemos seleccionar esto y ocultamos, ¿cierto? Para que ya no nos aparezca lo que ya está vinculado a nuestras tareas. Y luego hacemos lo mismo, pero en este caso para los elementos que se encuentran aquí en este punto. Vamos seleccionando los elementos, lo que tiene que ver tanto con nuestra base en concreto ciclopio como nuestra zapata y también lo que tiene que ver con nuestro pedestal de la siguiente manera. Y una vez ya esté seleccionado, lo llevamos a la cimentación 2 y acá lo seleccionamos y le decimos que me oculte los elementos. ¿Listo? ¿Qué tipo de tarea va a ser? Va a ser construcción, ¿cierto? Para ambas. Y podemos irle colocando el inicio. Supongamos que inicia el 5 de julio y la primera dura una semana. Y la siguiente inicia el 12 de julio y termina la siguiente semana, que sería el 19 de julio. Y ahora más adelante vamos a revisar el inicio real, la finalización real de todas y también los costes. ¿Listo? Por ahora vamos a enfocarnos en esto. En los inicios planeados, fines planeados, el tipo de construcción y pues qué es lo que hay que enlazar. ¿Listo? Ya hicimos la primera parte, entonces luego, por ejemplo, la otra tarea que podía hacer, vigas en concreto ciclopio. ¿Listo? La parte inferior de mis vigas de cimentación en lo que van apoyadas, podemos trabajarlo en este caso para ellas. Entonces venimos acá a nuestras vigas en concreto ciclopio. Para hacerlo un poco más rápido, nos podemos ayudar del árbol de selección. Venimos a elemento, tipo y buscamos acá donde diga structural framing, ¿cierto? Y buscamos acá donde están mis vigas, en este caso, en concreto ciclopio, que serían estas de acá. Las seleccionamos y las llevamos a la tercera. Cuando yo la selecciono acá en este punto, yo puedo venir y ocultarlas.
Pero aquí hay un punto importante, muchachos. Todas estas tuberías que se encuentran en la parte inferior de la cimentación, hay varias que van a atravesar. Por ejemplo, esta va a atravesar o esa también va a atravesar mi concreto ciclopio. Entonces, esas tuberías que atraviesan, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la parte de mis tuberías de mi cimentación, tienen que ir o antes o conforme se van creando las vigas en concreto ciclopio. ¿Listo? Entonces es importante que también tenemos que crear una tarea que en este caso se va a llamar, puede ser tuberías hidrosanitarias cimentación, por ejemplo. Pero vamos a colocarlas antes de las vigas en concreto ciclopio. Entonces, para añadir una tarea antes, podemos darle clic acá y acá venimos a lo que tiene que ver en este punto en insertar tarea y la agrega antes. Y acá le cambiamos el nombre y le colocamos, por ejemplo, tuberías hidrosanitarias cimentación. Listo. Esto ya lo podemos ocultar, seleccionamos acá ocultar y acá en nuestros elementos pues comenzamos a seleccionar los elementos que se refieran a la parte de cimentación o sean importantes para ella, como por ejemplo mis cajas de inspección. Listo. Es más, por ejemplo, las cajas de inspección también las puedo insertar antes. Entonces yo vengo acá, le digo de nuevo acá también en insertar datos y acá le coloco el nombre de la tarea. Cajas de inspección. ¿Listo? Si yo fuera a hacer cada una por diferente, entonces sería caja de inspección 1, 2, 3, pero generalmente se agregan la misma. Entonces acá selecciono con control mis cajas de inspección de la siguiente manera y los llevo acá a lo que tiene que ver con esta selección. La selecciono y oculto los elementos. Y luego nos faltaría solamente las tuberías, que es lo que estamos tratando acá en este punto. Si todas nuestras tuberías estuvieran muy bien hechas, lo podríamos hacer por nivel. ¿Listo? Pero realmente puede ser que no sea así, puede ser que algo esté anclado al nivel 1 y lo tengamos que traer. Si lo hubiéramos hecho completamente bien en Rail, lo podríamos hacer por nivel y traer los que estén anidados a nivel de cimentación. Si no, pues acá en Nail vamos seleccionando lo que necesitemos. Ya sabemos que podemos, por ejemplo, seleccionar lo que tiene que ver con esta tubería, por ejemplo, de acá, lo que tiene que ver con mi elemento, acá de pronto mi bajante, listo, lo que esté unido a él, e ir seleccionando e ir trayendo a lo que tiene que ver con mi selección. Si yo puedo de pronto acá seleccionar esto y llevarlo a este punto, luego seleccionarlo acá y ocultarlo. Listo, ya esos elementos están en lo que tiene que ver con la parte de mi tuberías hidrosanitarias de cimentación. Ahora, recordemos muchachos qué pasa cuando me faltan aún más elementos. Yo igual puedo seguirlo seleccionando, ¿no? Yo por ejemplo a mí por ejemplo me falta este elemento, las tuberías que están más aún en la parte trasera de la edificación, por ejemplo todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Uy, acá si seleccioné sin culpa un elemento. Si yo le doy clic y luego control, lo deselecciono, ¿listo? Entonces no es como en Revit que es con control shift, sino con control normal. Le doy control y clic y lo deselecciono. Entonces si de pronto cometemos ese error, ¿ok, muchachos? Entonces acá volviendo, selecciono este codo, selecciono esta tubería con control. Y perdón, acá entonces control shift, deselecciono el suelo, selecciono la tubería con control, selecciono acá esta parte trasera, por ejemplo esta tubería. Acá tal vez hubiera podido crear también una selección solo de tuberías para que fuera más fácil, pero creo que es suficiente con lo que tiene que ver con la parte de mi visualización de la parte estructural e hidrosanitaria. Y acá simplemente pues voy seleccionando todos los elementos que necesite para la parte hidrosanitaria con control. Y una vez ya están seleccionados, listo, si no necesito la rejilla todavía, simplemente le doy clic y la quito. Y una vez ya están seleccionados, pues vengo y los llevo acá, pero no los voy a arrastrar. ¿Ok? Importante, no los vamos a arrastrar. ¿Listo? Vamos a darle acá donde dice enlazar y vamos a decirle en decir anexar. ¿Ok? Y de esa manera sí va a anexarse lo que tiene que ver con los elementos. Si yo le digo acá en que me vuelva a mostrar todos, listo, y selecciono esto, que debería ser todas las tuberías de la parte de cimentación. Cuando yo le digo acá en ocultar, todas las tuberías se ocultan, listo. Y si de pronto falta alguna, por ejemplo, me faltó seleccionar esta de acá, entonces la selecciono de nuevo acá, enlazar y anexar. No la vayan a traer porque si no les va a traer problemas, muchachos, y lo que va a hacer es sobreescribirle lo que estaba, no anexar, sino sobreescribir. ¿Listo? Entonces siempre que vayan es anexar, seleccionan, enlazar acá, anexar selección actual, ¿ok?
Vuelvo acá a mi árbol de selección, como le di en mostrar todos, tengo que volver, perdón, a mis conjuntos, seleccionar hidrosanitario, estructura total con control, ocultar no seleccionados, y acá pues voy ocultando lo demás, ocultando acá lo que ya había creado anteriormente de cada uno de mis elementos, mis cajas de inspección y por último mis vigas en concreto ciclopio. Listo, verifico que no falte nada, por ejemplo acá hay una tubería que aún está faltando, listo, que podrías decirse que es de la parte de cimentación, entonces puedo acá seleccionarla, listo, y decirle acá, bueno, realmente no es de la parte de cimentación, esa se podría decir que es del suelo. Vamos a dejarlas acá para luego ver algo. Listo, muchachos, algo interesante entonces. Dejémosla acá en esta parte. Listo, ya colocamos las tuberías que van debajo de nuestra cimentación, no tiene que ver con esa parte. Entonces, ¿ahora qué viene? Pues colocar las fechas. ¿Podemos decir que nosotros comenzamos a colocar las tuberías y las cajas de inspección a la misma fecha de inicio? Sí, vamos a decirle que comenzamos el 19, una vez ya esté fundida lo que tiene que ver con nuestra cimentación. Pero podemos decir que las cajas de inspección duraron menos tiempo, entonces, por ejemplo, las cajas de inspección fueron del 19 al 24, mientras que las tuberías fueron hasta el 24 hasta el 27. Y una vez yo terminé mis cajas de inspección, comencé mis vigas en concreto ciclopio. Aquí ya comienzan a traspasarse un poco las tareas, listo, ponerse una encima de otra, que realmente es como pasa en obra, y podemos decirle que esas vigas en concreto ciclopio se demoraron una semana, del 24 al 31 de julio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estas tres actividades que nosotros tenemos acá están traslapadas entre ellas los inicios y los fines, ¿listo? Mientras está haciendo una actividad, aún no se ha terminado la otra, no es como pasó con las primeras que una semana completa y luego hicimos la otra, ¿listo? Acá ya vamos viendo un poco más realmente cómo ocurre en obra. Listo, hicimos nuestras vigas en concreto ciclopio. Ahora podemos venir, por ejemplo, nuestras vigas de cimentación. Entonces seleccionamos acá, vigas de cimentación. Acá una selección fácil como es, por árbol de selección, elemento, buscamos acá el tipo, estructural framing, ¿cierto? Y acá la viga de cimentación, la seleccionamos y la traemos de la siguiente manera. Y acá están mis vigas de cimentación, la selecciono para comprobar qué es lo que está pasando o si en algún caso tengo diferentes tipos de viga. Entonces vengo acá y le digo en este caso en la parte de ocultar, listo, y ya veo cómo va avanzando lo que tiene que ver con la creación de mis elementos, listo. Ahora, luego vendría a ser lo que tiene que ver con la parte de fundir el suelo, pero hay algunos elementos que están dentro de él, como por ejemplo mi rejilla, ¿cierto? Y mi tubería hidráulica, mi tubería de agua potable. Entonces mi tubería de agua potable tiene que ir dentro del suelo. Entonces esta tubería, muchachos, también hay que insertarla. ¿Sí? Entonces creamos acá tres tareas. Creamos acá de nuevo tres tareas. Entonces le decimos acá añadir tarea, añadir tarea. Bueno, la viga de cimentación también vamos a colocarle una fecha. Digamos que las hicimos cuando acabamos las vigas en concreto ciclopio. Entonces del 31 y nos demoramos en eso otra semana. Del 31 en este caso. Y muevo al otro mes del 31 al 7 de agosto. ¿Listo? Y luego vienen acá las otras tres tareas, que sería tanto la parte de mis tuberías hidrosanitarias, primer piso, sería piso en concreto, y luego sería ¿qué? La rejilla. Entonces, rejilla para aguas lluvias puede ser, por ejemplo. Aunque eso también se puede instalar después, ¿no? Pero si queremos de pronto ir colocando acá para ir viendo distintos elementos. Y hacemos lo mismo, seleccionamos el suelo, que es lo más fácil de seleccionar, ¿cierto? Lo llevamos al piso en concreto, lo seleccionamos y ocultamos. No tienen por qué ir haciendo la selección en orden, muchachos. Si se les hace más fácil seleccionar antes, o por ejemplo, si se les hace más fácil hacer todo el cronograma de una vez, también lo pueden hacer. Aquí es como más o menos para hacer mejor la explicación. ¿Listo? Las tuberías hidrosanitarias, entonces, por ejemplo, tuberías hidrosanitarias. Esta acaba embebida en el primer piso, entonces deberíamos seleccionarla. Aunque acá creo que esta tubería va completa hasta la parte superior, realmente eso ya es un error de modelado y debería ir de pronto separada por niveles o hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar esta tubería y con control seleccionaríamos la tubería en este caso de la parte de mi agua potable, ¿cierto? De la siguiente manera, control acá y esta parte acá que es lo que tiene que ver con mi primer piso. Seleccionamos y traemos, arrastramos a mis tuberías, seleccionamos y ocultamos. ¿Listo? Si se dan cuenta que era la tubería completa, entonces ahí es un error y realmente debió haber estado separada.
Verifico, no hay más tuberías, todo perfecto y faltaría solamente la rejilla. Verifico acá, rejilla de agua lluvias. Uy. Verifico acá, rejilla de agua lluvias y la pongo en ese sector. ¿Listo? Supongamos que nuestras tuberías hidrosanitarias comienzan una vez acabado la viga de cimentación, que en este caso sería el 7. Como es una tarea muy corta, tal vez, hay muy pocas tuberías, entonces demoramos muy pocos días. Podríamos decir que simplemente ya el lunes estaría. Y el piso en concreto se funde una vez esté puesto, lo que tiene que ver con mis tuberías. Supongamos que en eso nos demoramos también poco tiempo, puede ser 3 días solamente. Y la rejilla de agua lluvias inicia una vez esté fundido el suelo, pero nos demoramos solamente un día, creando lo que tiene que ver con la tarea. ¿Listo? Tareas mucho más cortas, muchachos. Seleccionamos acá y nos faltó ocultar lo que tiene que ver con la rejilla. ¿Listo? Por alguna razón, acá hay como dos rejillas. ¿Listo? Hay otro elemento acá que también hace parte de la rejilla. Eran como dos familias. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos tarea y anexar selección actual. Seleccionamos y ocultamos. Y ahora sí, está toda la rejilla en ese punto. Luego de eso, ¿qué vendrían? Las columnas, ¿cierto? Entonces tengo acá lo que tiene que ver con mis columnas. Lo mismo que pasaba con la parte de la cimentación, muchachos. Si mis columnas se toman mucho tiempo para hacerlas completas en una sola tarea, pues la divido en 2 o en 3, dependiendo del porcentaje de mi obra. Entonces puedo colocarla acá de nuevo, añadir tarea, y esta va a ser columnas primer piso A, por ejemplo, y luego columnas primer piso B. ¿Listo? Y comienzo a seleccionar las columnas que se van a fundir en la primera parte, que por ejemplo van a ser estas. Voy seleccionándolas con control. De la siguiente manera, supongamos que llegó hasta acá. Ya sabemos que las arrastramos acá. Y lo mismo hacemos, bueno, seleccionamos, ocultamos, importante esa cuestión. Y acá llegamos y seleccionamos lo que tiene que ver con las otras columnas faltantes, ¿no? Seleccionamos y llevamos acá a este punto. Selecciono también y oculto. Uy, perdón. Cometí un error acá, muchachos. Entonces voy a decirle acá en mostrar todos y debería pasar a volver a hacer el mismo proceso. Le digo acá en seleccionar en los conjuntos, que sea hidrosanitario estructural total, ocultar no seleccionados, y voy ocultando, en este caso, listo, los elementos que ya están en lo que tiene que ver con la parte de mis selecciones, ¿ok? Perfecto, perfecto. Vamos acá en las tuberías, el piso en concreto, la rejilla y mis columnas. Columnas 1 y columnas, bueno, columnas A y columnas B, ¿ok? Y coloco las fechas de construcción. Entonces supongamos que esta columna no se comenzó a hacer el 14, sino el 13. O sea, decirle que se comenzó a hacer el 13 de agosto, al mismo tiempo que la rejilla. Bueno, aunque el 13 sería domingo, vamos a decirle que el 14. Y esto también. Bueno, acá por ejemplo cometí un error, muchachos, en algún punto con las fechas. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? También cuando trabajen en Navis. Si se dan cuenta que yo acá coloqué 7 de agosto y acá luego cometí el error de colocar 7 de julio. Me devolví muchísimo. Es como si estuviera colocando esas tuberías en la cimentación. Entonces acá tengo que volver y no sería 7 de julio, sino 7 de agosto. Y acá no sería 10 de julio, sino 10 de agosto. Y acá igual lo mismo, sería 10 de agosto, seleccionarlo, y acá sería 13 de agosto, bueno, 14 vamos a colocarle para que sea lunes, y este comenzaría el 14 de agosto y terminaría el 15 de agosto, y ese también comenzaría el 14 de agosto, que está bien, y supongamos que nos demoramos una semana, entonces 14 de agosto a 21, este comienza el 21 de agosto, ¿cierto? Y luego estaría este, que terminaría en lo que tiene que ver con el 28 de agosto. Y verifico, muchachos, verifico los diferentes elementos que vayamos creando, ¿ok? Acá importante los tipos de tarea, me faltó colocarle construcción a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces simplemente termino acá de colocarle que todos sean construcción. Bueno, a no ser que yo tenga alguna tarea que sea demolición o de la parte temporal, lo cambio simplemente acá. Vamos a dejar hasta acá esta clase para que el video no sea tan largo y ya en la próxima clase terminaríamos lo que tiene que ver con el ejemplo real, ¿ok?